tierras, La chispa adecuada, canciones que probablemente has escuchado miles de veces, demasiado repetidas, pero porque son canciones legendarias del rock en español, y los culpables son nada más y nada menos que los llamados Héroes del Silencio, un grupo procedente de Zaragoza en España, integrado por Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, y posteriormente Alan Budlowski, ¿no? Como apellido medio raro, pero este vato es originario de México, el último que nombré. Ellos se encargaron de ser una de las bandas españolas más famosas de todos los tiempos, y curiosamente en algún momento una de las menos queridas en su país, siendo un poco más profetas posteriormente en otra tierra que en la suya. Y también a nivel internacional una de las más conocidas, respetadas, pero al mismo tiempo más controversiales. Me ha tocado mucho ver que a los Héroes del Silencio mucha gente o los ama o los odia. ¿Por qué será? Vamos a descubrirlo en este video. Mi nombre es Damián León y esto es Rock Esenciales. Vamos a conocer un poco de la discografía de Héroes del Silencio y al final vamos a hacer un tier list para saber en qué lugar de favoritismo vamos a colocar cada uno de sus álbumes, y a la par te voy a contar algunos datos que probablemente ni siquiera conocemos. Y por fin he encontrado el camino. El mar no cesa, de 1988, el álbum debut de Héroes del Silencio, en el cual se ven clarísimas influencias del sonido británico alternativo ochentero, tales como del jungle pop, del post-punk, del new wave, bandas que hacen presente su sonido tales como The Smiths o The Cure incluso, y que se ve que fueron una base bastante influenciada no solo en el sonido sino en la estética de la misma banda. Un álbum bastante interesante para debutar, y el cual prácticamente ve el hambre que tenían los miembros de Héroes del Silencio por volverse unos músicos bastante bien colocados. Y por fin he encontrado el camino en la prisión del deseo estoy. Mar Adentro es una canción donde podemos empezar a ver la intención de Bunbury de componer letras donde tuvieran un carácter bastante apasionado y bastante arrebatador, con una voz con bastante carácter y una melodía muy jungle pop de la época. Hace tiempo que ya no te veo, quizás no te llamo. Hace tiempo es el siguiente track de este álbum que vamos a presentar el día de hoy. Es una canción que recuerdo con mucho cariño cuando empecé a conocer a los Héroes del Silencio. Tiene una letra bastante enigmática, unos arpegios que empezaban a ser el sello distintivo de Juan Valdivia. Olvidado, probablemente una de mis canciones favoritas de este primer disco, donde se siente una vibra un poquito más rockerona probablemente, y empezamos a darnos cuenta que Héroes del Silencio se empiezan a sentir muy cómodos con ciertas estrategias musicales a imprimir como su sello personal en sus canciones, tales como este delay tan característico. El mar no cesa es un increíble álbum debut que le permitió a Héroes del Silencio consolidarse como una de las bandas nuevas españolas más importantes, empezando a salir del underground, y les dio la oportunidad de empezar a tener giras a lo largo de varios países europeos. Para mí es un disco bastante disfrutable, prácticamente es el disco en la que estaban mucho más cómodos con un estilo alternativo más tendiente al post-punk, al new wave, al jungle pop, pero ya empezaban ellos a ponerle su estilo personal a través de la voz tan característica de Bunbury, los arreglos que iban integrando, las letras. Pero sin embargo, evidentemente por ser un disco debut, nos damos cuenta que fue un buen inicio. Sin embargo, todavía faltaba que pudieran pulir un poco más ese estilo tan característico de ellos. Para mí este primer álbum debut prácticamente es un 8.5. Senderos de Traición, de 1990, producido nada más y nada menos que por Phil Manzanera, que ya había trabajado con David Gilmour, con Fito Páez, con Los Aterciopelados, llegó a trabajar después incluso. Un productor importante que ayudó a lograr tomar la idea de Héroes, pulirla y crear un increíble experimento sonoro, donde Héroes del Silencio logró fusionar muy bien toda su influencia post-punk y new wave
con la influencia del hard rock e incluso del rock alternativo. Un tinte bastante interesante con las letras, las voces cada vez más pulidas y las ideas de arpegios y armonías inolvidables. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Si te está gustando el contenido, créeme que me ayudarías mucho con ese like para poder seguir haciendo más contenido como este. Deja en la caja de comentarios qué te está pareciendo, en qué estás de acuerdo, qué no. Y suscríbete al canal si no lo has hecho para que puedas disfrutar de más contenidos como este. Maldito Duende. Maldito Duende es una de las primeras canciones que se volvió un éxito mainstream para Héroes del Silencio. Este álbum despuntó y una de las principales culpables de ello fue esta increíble canción. Con una aura mística, oscura, unos arpegios inolvidables de Juan Valdivia y una letra bastante confusa pero muy profunda. Te puedes vender, cualquier oferta es buena. Si ya estabas vivo en la década de los 90s, si estabas ya un poco más grande, tal vez eras un niño como fue mi caso, obviamente te tocó escuchar esta rola en todos los lugares a donde ibas. Y actualmente todavía es una de las canciones más tocadas por las bandas de covers en los bares y en otros lugares. Y sin embargo, no deja de gustarme escucharla. Para mí es perfecta, porque es una increíble fusión entre la influencia de los sonidos alternativos, como el post-punk y los sonidos góticos, con mucho delay, con mucha reverb, con mucho chorus, pero al mismo tiempo con unas guitarras hard rockeras potentes y con influencias del rock alternativo. Siempre en la oscuridad, el héroe de leyenda, Héroe de leyenda. Y prácticamente esta canción es la que ayudó a darle nombre a los Héroes del Silencio. Ellos antes tenían otro nombre y esta canción Héroe de leyenda se llamaba Héroes del Silencio, pero prefirieron quedarse con Héroes del Silencio como el nombre para su banda y esa canción renombrarla como Héroe de leyenda. Una canción que originalmente estuvo incluida en su EP, que fue su primer play recopilado más corto que sacaron únicamente en España. Entonces cuando ya sacaron Senderos de Traición la incluyeron también para que todos la pudiéramos disfrutar. no hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas. Pero siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo. La Carta es una de mis canciones favoritas de este álbum, con sus arpegios tan memorables, ya tan característicos en esa época, la inconfundible voz de Enrique Bunbury, la profundidad de la letra y la intensidad que maneja con una canción que al mismo tiempo es tranquila y muy poderosa. Senderos de Traición prácticamente fue el álbum que fue el responsable de volver internacional a Héroes del Silencio. Ya no solamente eran conocidos y famosos en España y en algunos países europeos, sino que con este álbum conquistaron Latinoamérica y algunos otros países. Este álbum realmente imprime lo que es el sello personal de Héroes del Silencio en cada uno de los arreglos musicales, en cada una de las letras de las canciones y en la forma de Bunbury de cantar, que cada vez pulía más y se volvía más expresiva y más dramática también. Para mí este álbum definitivamente no le podría poner menos de un 10. El Espíritu del Vino de 1993, producido también por Phil Manzanera. Este álbum prácticamente tuvo una continuación bastante evidente al éxito del álbum anterior, Senderos de Traición, y llevó a Héroes del Silencio a meterlos en giras alrededor del mundo, incluso pisando varias ciudades de diferentes países de Latinoamérica. Este álbum, evidentemente, como nos podemos dar cuenta, está en un periodo de transición. Estando ya metido en principios de los 90s, empieza a ser un poco más marcada la influencia de las guitarras más duras y de las melodías más vendidas del hard rock e incluso del rock alternativo, me atreveré a decir, en algunos riffs un poco influenciado por el grunge, pero conservando estos delays, chorus y letras profundas características del rock un poco más gótico de los 80s. Y no sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos. Nuestros Nombres es una excelente canción hard rockera, potente, con mucha actitud,
la cual es imperdible en cualquiera de las que fuesen las presentaciones de Héroes del Silencio. Dame tantas rosas, como espinas me clavé. La apariencia no es sincera, una canción que para mi gusto tiene un excelente arpegio, un riff de entrada muy influenciado por el grunge desde mi punto de vista, y se desarrolla entre una canción potente, oscura, hard rockera y al mismo tiempo muy densa. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Sirena Varada, probablemente mi canción favorita de este álbum. Una canción bastante interesante, un poquito más melódica, un poquito más suave, conservando estos espectaculares arpegios de Juan Valdivia, estas letras y voces profundas de Bunbury y la instrumentación de los demás miembros del grupo también. Hay una anécdota muy curiosa con esta canción, y es que en una entrevista le preguntaban a Bunbury y le decían, se dice por ahí que cuando ustedes hicieron Sirena Varada probablemente estaban bajo el efecto de algunas sustancias alucinógenas y por eso está tan debrayada la canción. Y entonces Bunbury lo voltea a ver y le dice, no es que lo dijeran, no es un mito, joder, es que era realidad, así es como estábamos. Siempre es la misma función. La herida, una increíble canción, una increíble balada, muy emotiva de este disco, que en la parte final torna estrepitosa y memorable. Si te está gustando este review de Héroes del Silencio, de verdad te agradecería muchísimo que me regalaras un like, te suscribieras al canal para que conocieras más del contenido que yo manejo. De corazón, te lo agradecería muchísimo. Ahora, este disco del Espíritu del Vino creo que es un disco sumamente trascendental. Prácticamente puede ser de mis favoritos, aunque casi todos son mis favoritos de Héroes del Silencio, como podrán notarlo por aquí. Yo a este disco, yo creo que le pondría fácilmente un 9.5 de calificación. Amanecí con los puños bien cerrados. En 1995 sale el último disco de Héroes del Silencio titulado Avalancha. Hay que tener muy claro la época en la que sale, 1995, una época donde el rock estaba prácticamente dominado por la escena alternativa, por la escena principalmente hard rockera y alternativa. En este punto tenemos a un Héroes del Silencio que su sonido en este álbum es muy claro, que cada vez se aleja más del sonido ochentero y se coloca en un sonido hard rock y rock alternativo bastante evidente, bastante contundente. Este disco tiene canciones hechas excelentemente bien, desde su forma de haber sido estructuradas, escritas, y los ganchos y los elementos que tienen, hasta el punto de la producción auditiva, que es totalmente impecable. Este disco fue grabado en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y fue producido nada más y nada menos que por Bob Ezrin, un productor que llegó a trabajar varias veces con bandas de talla como Pink Floyd. Un dato que tenía bastante emocionados y nerviosos al mismo tiempo a los Héroes del Silencio. Y esta es mi espía, Iberia sumergida. Una intensa, confusa e interesante canción llamada Iberia Sumergida, con una letra probablemente metafóricamente muy crítica social. Una canción que empieza con un seguimiento de videos donde se nota que ya había muy buen presupuesto, están muy bien hechos, muy debrayados, y así seguirían con el resto de las demás canciones. No sé distinguir entre besos y raíces. La Chispa Adecuada, probablemente una de las canciones más sonadas del rock en español de todos los tiempos, por lo menos aquí en México, es una de las canciones más cantadas, cobereteadas, karaokeadas que existen. Una excelente balada, con un final muy intenso, con una letra muy metafórica y que deja cada sello de Héroes del Silencio muy claro. Empezar porque sí. He dicho que no mires atrás. Deshacer el mundo, una canción hard rockera potente, directa, con una excelente estructura, unos hooks inolvidables.
Avalancha es la canción que le da nombre a este disco, y como un presagio, esta canción hablaba acerca de esta gran avalancha que se venía con todo lo bueno y todo lo malo, toda esta intensidad que caracterizó toda la carrera de Héroes del Silencio, llegando a su final en la más alta de las cumbres. Este disco de Héroes del Silencio, al igual que los otros tres, realmente para mí también sería una calificación pues, muy buena. Yo creo que le pongo menos calificación, no porque no tenga una producción espectacular, porque la tiene, no porque tenga increíbles canciones hechas con los mejores elementos, porque las tiene, sino porque simple y sencillamente, musicalmente hablando, me gusta un poco más la época de Héroes, que oscila entre El Espíritu del Vino y Senderos de Traición. Yo le pongo a este Avalancha una calificación de 9.0. Y bueno, por fin hemos llegado al final y ya tenemos nuestro third list completo, después de haber escuchado toda la trayectoria de Héroes del Silencio. Vamos con eso entonces. Tenemos en el puesto número 4 al disco El Mar No Cesa, de 1988. Un disco con clarísimas influencias de la movida alternativa del rock británico ochentero, pero ya con un sello personal bastante evidente, pero todavía con algo que pulir todavía de parte de la banda. En el puesto número 3 tenemos, y esto fue complicado porque es el disco, creo yo, cuando tenían más experiencia y mejor producción musical. Sin embargo, por gusto personal, tenemos al hard rockero disco de Avalancha. En la posición número 2 tenemos a un disco que, aunque no tiene los mayores hits de Héroes, es la continuación y el momento de más auge de Héroes del Silencio. Tenemos El Espíritu del Vino. Y como ya adivinarán, en el puesto número 1 tenemos a nada más y nada menos que el disco Senderos de Traición. Un disco que marcó un antes y un después en el rock en español. Esta es mi opinión. Si ustedes no están de acuerdo, me encantaría que lo pusieran en la caja de comentarios. Oye, yo no estoy de acuerdo, yo los hubiera puesto de esta forma. Escriban cómo los hubieran colocado ustedes, cuáles son sus razones. Yo encantado de leerlos. Pongan en la caja de comentarios de qué otras bandas les gustaría que hiciera una third list. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Mi nombre es Damián León. Esto fue el third list de Héroes del Silencio. Si les gustó, me encantaría que me regalaran un like, se suscribieran al canal, se suscribieran al pendiente de los videos que vienen. Y yo, un gusto seguir hablando con ustedes de la música que más me apasiona. Excelente día.